Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Estamos con nuestro estudio bíblico del libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10. A través del capítulo 10. Como título, como nosotros sabemos, siempre los títulos son de cada edición o de cada editora, de los que producen la Biblia, es decir, los que van haciendo sus versiones. Tenemos aquí la unción de Saúl como rey. Este es el título, entonces, capítulo 10 del primer libro de Samuel. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel en territorio de Benjamín, en Selsaj. Ellos te dirán: han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto y está inquieto por ustedes, diciendo: ¿qué puedo hacer por mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que suben a dar culto a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 hogazas de pan y otro un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 panes y tú los aceptarás. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te haya sucedido todas estas señales, haz todo lo que sea conveniente, porque Dios está contigo. Tú bajarás a Gilgal antes que yo, y yo bajaré a unirme contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Espera 7 días hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer. Bueno, esta es la primera parte, muy interesante. Capítulo 10 del 1 al 8. La unción de Saúl como rey, es decir, Coabe Samuel Omombe Ushbein. Todos estos signos son interesantes porque nos quiere decir que el profeta, el vidente, decíamos en el capítulo anterior, está diciéndole aquí a Saúl
lo que deberá hacer, pero lo que él encontrará en realidad como manifestación de Dios, para que él esté seguro. Estamos hoy cogiendo cosas, lleva entonces con anja oye pero está guatado todo el a mí hoy coba tapando y coibe iba de cueshbe, porque esto le da certeza, le da una certeza total de aquello que Samuel como profeta en este caso le está diciendo que va a suceder. Upeago la lector bíblico, los enduceados de Yaseo, a ver todo esto que está diciendo, de dónde viene, y después sucede, ¿verdad? Y entonces como sucede de tal manera, de tal cual como le había dicho el profeta, entonces quiere decir, cierto en Ojinani era eupea, vea la ñande yara y caco supera, ¿verdad? Bueno, pero ahora termina diciendo, espera 7 días hasta que yo llegue y te comunique lo que debes hacer, es decir, que va a continuar esta misión, esta charla de Samuel con Saúl, para darle después las indicaciones, porque será ungido como rey de Israel, imagínense, y es el primer rey de Israel. Veamos entonces, aquí tomando entonces Samuel esto del aceite, ¿verdad? Este frasco de aceite y que derrama sobre la cabeza. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Por qué se hacía de esta manera? Fue la unción literal de Saúl, es decir, este es el momento en el cual él es ungido. Todo lo que es la unción entonces, el Christos, el ungido, dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Christos, la unción. Aquí Saúl es ungido por Samuel, es ungido como el elegido del Señor. La palabra ungir significa frotar o rociar. Frotar o rociar, en este caso entonces aplicar ungüento también o líquido aceitoso, entonces aquí nos dice luego Samuel tomó el frasco de aceite, entonces es este frasco de aceite que le aplica. Cuando Samuel derramó sobre su cabeza, entonces Saúl fue ungido con aceite. Qué importante conocer esto entonces. Esta es la primera partecita, como comienza este capítulo 10 y nos entusiasma, ¿verdad?, para conocer y saber cómo Saúl es ungido primer rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Durante la catequesis semanal, el Papa lamentó los efectos del devastador terremoto que ha arrasado localidades enteras en Siria y Turquía. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna li protegga. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Francisco ha seguido de cerca a víctimas de terremotos en el pasado. En 2017 recordó así lo que sintió cuando le avisaron de que un terremoto había devastado a varias localidades del centro de Italia y se cobró la vida de 300 personas. Appena svegliato ho trovato un biglietto dove si parlava delle due cose. Due cose ho sentito: ci devo andare, e poi ho sentito dolore, molto dolore, e con questo dolore sono andato a celebrare la messa di quel giorno. El Papa visitó las zonas afectadas y rezó con recogimiento ante lo que quedaba de ellas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, 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 contigo veo las flores, el mundo de mil colores, poemas en mi canción. Contigo mi llanto es risa, el tiempo se paraliza, mi vida baila tu sol. Solo tú sabes que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, 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 Contigo me pierdo en todo lo que es amor, encuentro el camino, encuentro la dirección. Sé que solo quiero estar rendido a tus pies, no puedo temer si alumbran mi ser. Quiero ser todo lo que significa amarte, doy toda mi vida para adorarte. Yo puedo sentirte en cada rayo del sol, dame de tu calor, toma tú el control. Solo tú sabes que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, 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 yo
cielo. Yo me voy pa'l cielo. Yo me voy pa'l cielo. Yeah, yeah. Yo me voy pa'l cielo. Yo me voy pa'l cielo. Yo me voy pa'l cielo. Yeah, yeah. Yo me voy pa'l cielo. Yo me voy pa'l cielo. Yo me voy pa'l cielo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tu palabra no regresará a ti vacía sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta unción de Saúl por Samuel, ciertamente como rey. Hay otras palabritas que siguen, además de que sea Samuel, hombre de Dios, el aceite que significa sobre todo para poder estar preparados con una función especial tan importante como la de ese de rey contra todo mal. El hecho de derramarse la gracia, el Espíritu del Señor. Oñeje, oye, el cuavo. Después hablábamos también sobre la cabeza de Saúl. La cabeza. Cabeza, tendotabe, tenonde, oía, tenonde, gua. Pero la cabeza para nosotros significa el lugar de las maquinaciones. Y por lo tanto necesitamos una gracia de Dios muy importante para poder regir, llevar adelante al pueblo, a la nación. Pene acá, lleva ahí puesta la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia. Desde ahí vamos a hacer nuestro discernimiento. Ya llegue chacuata, va a palo y ponaja, va a palo y vaya. A pear en donde veña de ñañe moita ya está bueno. ¿Cuál se haya ponga porque con ipon? ¿Cuál año de yaro yero ya se pero pea iba a informar y na pea senda ya pues porque la se pea ya pono. Ahí va pona entonces la amon lleva y jala se pues. Apenu ahí. Jala apenu ahí hay entonces, por eso que la cabecita, ¿verdad?, derrama, se unge, se consagra a Dios. Tu pensamiento, tu forma de ser, tu forma entonces de orar dependerá de lo que vos estés maquinando en tu corazón. Pendemando Abio ve en el capítulo 6, ¿verdad?, del Génesis, interesante, porque justamente ahí el libro del Génesis nos comentaba y nos decía que las maquinaciones del hombre dice que eran solamente maldad. Imagínense, en el capítulo 6, versículo 5, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba en su cabeza, todos los designios que forjaba Peñacame tendían al mal. Tendían al mal. Pecalcula mina va a de Génesis capítulo 6, versículo 5. Peñane acá veñane puto uño se gina pemba y ahí es se gube. Se llamando van una vez de inguña que siempre la critican la mi Facebook que esto que aquello va y cabañando lo y hoy en el demonio va y cabañando lo y hoy en Satanás que esto que aquello porque algo botila esa y me anda pero esa la iba ahí la demonio. Los demonios se ven a todos los que están afuera. Todos los pero es santita y buena interés. Pero sin embargo, no entendéis, pues. La daimongo quiere decir lo que sale de adentro, una ave peña de yañe, ego y ponañan de, ¿verdad? Entonces por eso uno tiene que saber la palabra, lo que significa daimón. Y de ahí pues viene la palabra demonio. ¿Entienden? Daimón quiere decir todo lo que maquinaba. Por ejemplo, Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 5. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba en su cabeza, el añade ya forjaba qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que ideamos, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos proyectando. Y se la forjaba peñacame. Eso quiere decir, vea griego, te oye edaimón. Ya aprende y minta con la palabra cuera, o peña ñemón que te lleva. Ya hay cuarango, la neñe, y no ve otra lengua, entonces es quinte, ni la haré la virorey. Porque daimón quiere decir lo que uno está forjando en su cabeza. Pende oye erea y nada, pende aña, pende yururu vive, o sea, upeama hoy la daimónina, ¿entendiste? Por eso también en el Evangelio, ¿verdad? Después nosotros entendemos que el Señor dice, no lo que viene desde afuera es lo que le hace mal al hombre. Va el oyapoa pe iba ahí a ver, ñane acá me jape ñandere cobe, va el oyapoa la iba ahí ñandere. Y justamente lo que nosotros estamos maquinando contra los demás. Eso es lo que te mata, eso es lo que te va desgastando, eso es lo que te va pudriendo, ¿verdad? Como decimos nosotros. Bueno, entonces dice aquí, grande era la maldad del hombre en la tierra y como todos los designios que forjaba en su cabeza tendían al mal. Y bueno,
Y por eso que aquí cuando te está diciendo que Samuel derrama este frasco de aceite, ¿verdad? El aceite, para evitar justamente el mal. Esto es simbología, ¿entienden? Esto no es una cuestión de payeo, no es una cuestión porque yo te puse el aceite o yo derramé el agua, yo derramé eso de tu cabeza, no sé qué va a suceder contigo. Es una simbología para que vos, sin digo ya nena imbama, reikuamaningo, allá. Yo, por ejemplo, a ver, si yo te hago así, pecha yapone, mañana y llene. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no te va a hacer nada. Pero sin embargo es una simbología que vos estás entendiendo muy bien el significado. De se castigata, ¿entendiste? O sea, la simbología va mucho más allá. Upeago dice la ñande la imbama. Upeago dice la ñande jay cuama. Iba dice ñande y cómo a través del lenguaje. Esto se llama dentro del estudio bíblico o dentro del estudio en general, ¿verdad? Se llama la semiótica. Semiótica, que quiere decir el estudio, lo referente a los signos. Cada signo tiene un significado profundo. Aupea la semiótica, aupea coña de yeyeta ya hay semiótica ahí donde entonces veanda ya uimandi ore. Semiótica quiere decir que te están explicando a través de un signo algo te están queriendo decir. La cepilla en donde ese es un signo. En el estudio de la semiótica, peaje hice al pelo y pone y la allá, y así. Cualquiera de los signos que nosotros utilizamos, cuando por ejemplo, corte, oima, de pucumagina, ti, etamareñe, ¿entienden? O sea, todo tiene una significación profunda. Y eso es lo que aquí nos está diciendo. Dice que derramó este aceite sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza pues, es el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestras maquinaciones. Va evañandela ya hipotá, va eva la ya usea moto, va la ya guastaña ina, va eva entonces la ya potá, ¿verdad? Con nuestra propia vida, con respecto también a nuestra propia comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Cuando la hermosa señora vestida de blanco, cuyo cinturón era una banda de tela azul, le pidió que tomara agua y se lavara los pies, Bernadette Soubirous se dirigió al río Gavé, que pasaba junto a la gruta. Pero la dama le dijo, no es allá. Le señaló la roca que estaba dentro de la cueva. Y entonces la niña de 14 años, sin dudarlo, se puso a escarbar en la piedra y de ella brotó un manantial cristalino al que desde entonces acuden cada año enfermos de todo el mundo en busca de la salud perdida. La niña que acató dócilmente la orden la vio por primera vez el 11 de febrero de 1858 en la gruta de Mazabiel, en las cercanías de Lourdes, una pequeña población que se encuentra en las estribaciones de los Pirineos entre Francia y España. El 25 de marzo, en una de las 18 oportunidades en que se le apareció, a petición de Bernadette, en presencia de cientos de peregrinos que la acompañaban, le dijo que ella era la Inmaculada Concepción y le pidió a la niña que orara por los pecadores del mundo y le edificara una capilla en ese sitio.
Las autoridades eclesiásticas, convencidas de la autenticidad de los hechos, autorizaron su construcción, la misma que poco a poco se fue transformando en una hermosa iglesia que posteriormente fue elevada a la categoría de basílica por Pío IX en 1874. Desde entonces, la ermita de Lourdes, en donde se venera a la Inmaculada Concepción, cuyo dogma, entre otras cosas, había sido promulgado apenas hacía 4 años por Pío IX, antes de las apariciones de la Virgen, se convirtió en uno de los santuarios marianos más visitados del mundo, tanto que en la actualidad recibe un promedio de 8 millones de peregrinos por año. Por eso, el 11 de febrero, fecha de su primera aparición y por tanto de su festividad oficial, fue declarado a partir de 1993 por Juan Pablo II como Jornada Mundial del Enfermo. Así las cosas, hoy debemos hacer una pausa para reflexionar, orar y consolar a los enfermos cercanos, y con mayor razón es la feliz oportunidad de asistir a los que están olvidados y sufriendo en soledad todas sus postraciones. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 3, versículos 9 al 24. El Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché un ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te he prohibido comer? Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, mujer? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Y así continúa la palabra del Señor. Qué hermoso este capítulo 3 que nos hace reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Cuando queremos ser autosuficientes, queremos ser como dioses, ¿cuál es la consecuencia de este pecado? Ese que estuvo a nuestro lado, entonces se vuelve hasta casi como un enemigo. Y entonces por eso, cuando oye en primer lugar los pasos de Dios, no somos capaces de confrontarnos a Dios. Ñacañishui, yadi parashui, nañajenducebe, ima peñande yarañe, maico pea hoy coea, etc. Nos preguntamos absurdamente sobre la existencia de Dios. Pero después, ante la pregunta de Dios, ¿qué has hecho?, ya nos lavamos la mano porque el otro se nos vuelve un enemigo. La mujer, pendere boiva cuesere nondepe upea lleva. Ese es el culpable. Nos volvemos enemigos los unos a los otros, consecuencia del pecado. Y lo mismo sucede con la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? ¿Acaso ha desobedecido mis órdenes? La serpiente, Pemboy, la misma creación que tú has puesto delante, entonces es la que me ha engañado, me sedujo.
La creación me sedujo. No somos capaces entonces de manejar la creación, de poner al servicio del hombre, al servicio de la comunidad. Queremos ser como Dios, ñande tarirui, allá se cañan de bailante, nos volvemos enemigos y dejamos en la pobreza, en la ignorancia a tantas personas. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Señor de la verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, capítulo 10. En este versículo 1 dice que el Señor te ha ungido. El Señor te ha ungido. El Señor es dueño, pero te puso a vos como jefe. Quiere decir que tenés cualidad. Quiere decir que tenés características esenciales. Te vuelve a leer o te vuelve a decir lo que nosotros ya reflexionamos, ¿verdad?, en el capítulo 2 del libro del Génesis. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, versículo 2 también del libro del Génesis te hablaba directamente de esta capacidad que Dios te ha dado. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Cesó. Ese es en el 2. Versículo 3. Bendijo Dios el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Y entonces, cuando cesó de hacer la obra que había emprendido, el hecho de descansar, el hecho del Shabbat, todo esto simplemente, queridos amigos, nos están indicando directamente que el que lleva el mundo ahora es el hombre, es decir, somos nosotros ahora los responsables de llevar adelante esta creación. Cuando Jesús viene y habla del reino de Dios, lo que Él está predicando y toda su predicación se va a centrar en el reino de Dios, la construcción del reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Y simplemente se está refiriendo a este capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Dios cesó sus obras, Dios descansó. El hecho de descansar entonces te está queriendo indicar que Dios al descansar entonces ahora te pasa la pelota y te dice, bueno, vos tenés que ser el que va a obrar en este momento. Vos tenés que ser esa persona que tenés que llevar adelante esto que ponemos en tus manos, ¿entiendes? Entonces esto significa Dios cesó de obrar y ahora deja en tus manos para que vos entonces puedas llevar adelante esta creación que yo pongo en tus manos. Por eso dice, el Señor te ha ungido, el Señor te ha ungido, el Señor te dio el poder, la potestad, como jefe, pero no es que vos ahora te adueñás de su herencia, dice, eres jefe de su herencia, es decir, vos sos gerente, ya tengo allí por mi empresa, cuero, mi venden y la dueño. Vos sos el gerente, vos tenés que organizar, vos tenés que manejar la situación. En realidad, Dios puso todo. Mira, que el gerente prácticamente, entre comillas, es como el dueño. Es el que tiene que manejar, el que tiene que darle dinamismo a la empresa, es el que tiene que darle dinamismo a todo lo que está sucediendo, la palabra gerente. Y entonces cuando te está diciendo que el Señor te ha ungido como gerente de su herencia, como jefe de su herencia, quiere decir que el dueño sigue siendo Dios. O después le vas a
dar la relación de tu trabajo, de todo lo que hiciste, ¿a quién? Al dueño. Al dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. Dios es el dueño de nosotros. Ñandeyar, nuestro dueño. Mira qué lindo el nombre, Ñandeyar. Ñandeyar, a tu dueño, porque le pertenece a él esta herencia, estos bienes. El versículo 2 continúa diciéndonos hoy mismo: cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel en territorio de Benjamín, en Selsaj. Bueno, aquí van a comenzar algunas manifestaciones. Comenzarán algunas manifestaciones para darle el sello y para darle la seguridad también a Saúl de que todo lo que yo te estoy diciendo es verdad. Recordemos que detrás de esto también el autor sagrado nos está queriendo demostrar y nos está abriendo el paraguas contra todo aquello que se consideraba los falsos profetas. Hoy hay los falsos profetas ya de hoy mantena hoy no faltáis la yagba carraja. Hoy mantena que se aprovecha de ciertas situaciones. Se aprovecha en el sentido de que, bueno, está aquí, ve, y quiere sacar provecho. Queridos amigos, desde que la humanidad es humanidad, parece que estos problemas existen y continúan. Siempre hay personas, parece que quieren aprovecharse, miran, están al acecho como para diciendo, bueno, entonces, por eso uno tiene que estar atento. Este es el signo. Yo te voy a mostrar el signo, te voy a mostrar las señales, te voy a dar señales concretas para que vos estés seguro y para que tampoco te engañen los falsos profetas. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El emperador Anastasio deseaba a toda costa imponer el monofisismo, herejía que sostenía que aunque Cristo poseía las 2 naturalezas, la divina había absorbido a la humana y por lo tanto esta última simplemente desapareció. Y para lograr imponer esa doctrina, destituyó en el 513 a Elías, patriarca de Jerusalén, y puso en su lugar a uno de los suyos. Desterró a Flaviano II, que era el patriarca de Antioquía, y lo reemplazó con Severo, un reconocido líder monofisista. Pero como San Teodosio, superior de todos los monasterios de Palestina, cuya demostrada santidad le confería notable ascendencia entre los cristianos de la región, asumió con tal vehemencia la defensa de los 2 defenestrados que toda la comunidad católica salió a las calles a protestar, y dado que el único que podía detener la revuelta que se estaba cuajando era San Teodosio, el emperador Anastasio quiso congraciarse con él enviándole una gruesa suma de dinero que el santo aceptó con la condición de que lo repartiría entre los más pobres. Así lo hizo y temporalmente la gente se calmó. El monarca supuso que con ese gesto ya lo tenía en el bolsillo y le pidió que firmara una confesión de fe monofisista, pero se equivocó de medio a medio porque el santo lo desafió, predicando audazmente contra esta herejía en todas las iglesias y monasterios de Palestina, campaña que fortaleció la fe del clero y de los confundidos cristianos que monolíticamente cerraron filas en torno a San Teodosio. Mas el ofendido emperador no se quedó con los brazos cruzados y lo desterró. Pero su exilio fue efímero porque poco después, el 1 de julio del 518, murió Anastasio. Y su heredero Justino revocó la orden, permitiendo así
que San Teodosio pudiera retomar su vida ascética en su amado monasterio cerca de Jerusalén. Teodosio, nacido en Capadocia en el año 423, era el heredero de una notable familia de esa provincia del Imperio Bizantino, y aunque fue educado de acuerdo con su rango social, demostró desde muy pequeño una profunda piedad cristiana que lo indujo a abrazar la vida religiosa. Después de ser ordenado lector y ejercer esa función durante algún tiempo, sintió que debía dedicarse en soledad a la contemplación, al ayuno, a la oración y la mortificación corporal, claro. Pero antes de retirarse del mundo, viajó a Tierra Santa para visitar los santos lugares y aclarar de esa manera también sus dudas en torno a su radical decisión. En el camino, Simeón el Estilita, ermitaño que llevaba cerca de 30 años viviendo en una pequeña plataforma de 3 metros por 3, instalada sobre una columna de más de 10 metros de altura en las cercanías de Antioquía, le despejó el panorama, pues al verlo, lo llamó por su nombre sin conocerlo y lo invitó a subir, y ya en la cúspide del pilar le dio las principales pautas que debía observar un anacoreta y le pronosticó que sería el gran líder espiritual de los monjes del desierto, vaticinio que fue puntualmente exacto, porque San Teodosio, al término de su peregrinación y tras ser pulido espiritualmente por Longino, el más sabio de los ascetas de la región, se marchó al desierto, se escondió en una cueva en la que permaneció muchos años sin contacto con ningún ser humano, entregado a la oración, el silencio, la meditación, el ayuno. Mas su fama de santidad atrajo a una buena cantidad de jóvenes que lo reclamaban como maestro, y vencida su pertinaz reticencia por la persistencia de los testarudos aspirantes, aceptó a unos cuantos, a los que se unieron muchos más que el santo ya no pudo rechazar, y para acogerlos a todos tuvo que construir un monasterio que muy pronto quedó pequeño. Entonces edificó 2 más y tuvo que agregar 3 hospicios para albergar en ellos a los ancianos, a los enfermos y a los peregrinos que arribaban a Palestina. San Teodosio llegó a tener a su cargo más de 1000 monjes que distribuían sus cenobios de acuerdo con sus nacionalidades, lenguas, costumbres, y sin más recursos que los obtenidos con el trabajo comunitario y la asistencia divina, proveía de lo necesario a sus frailes, a los innumerables visitantes y a cientos de desvalidos que diariamente acudían a su comedor, del que salían con el estómago lleno y la fe fortalecida. Pero eso sí, sus hermanos debían observar meticulosamente las reglas establecidas, cuya base fundamental era vivir cada instante como si fuera el último, porque quien así actuara, afirmaba San Teodosio, siempre obraría correctamente. Predicando con el ejemplo, alcanzó los 105 años y en el 529 falleció en olor de santidad tras una corta pero penosa enfermedad que aceptó como un privilegio que Dios le había concedido. Por eso, hoy 11 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Teodosio que nos enseñe a disfrutar de cada instante en la presencia de Dios. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro hermoso de Samuel, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Ahora decimos y hablamos sobre la unción. Por una parte parece que es secreta, nadie todavía lo dice, pero por otra parte es una unción memorable y es una unción también evidente. Oye, y utilizamos del Salmo 133, este número 133 del Salmo de la Biblia hebrea. Recordemos eso, porque eso que ustedes encuentran entre paréntesis, eso pertenece a la Biblia griega, ¿entienden? Bueno, eso es todo un detalle también importante, pero para que ustedes sepan simplemente y para que puedan diferenciar los números, porque van a encontrar 233, uno que está fuera del paréntesis y a su lado está 132, ¿verdad? Paréntesis. Y luego el siguiente va a aparecer 134 y entre paréntesis 133. Pero aquí
ese que está fuera del paréntesis es de la Biblia hebrea, la numeración. Como le está diciendo, es también para dar toda una explicación, introducción a la Biblia Hinabea. Bueno, seguimos nosotros reflexionando todo lo que significa la fuerza del Espíritu, porque la unción, para nosotros hoy, si vamos a llevarlo a nuestra propia vida, porque cuando ya estudian del Antiguo Testamento, con algo ya es ahí señabojera ñande y yubecuera, a todas estas enseñanzas ñabojera y yubecuera, prefiguración, prefigura de, antes de lo que nosotros vivimos en el cristianismo. En el cristianismo sabemos muy bien que nosotros estamos llenos, somos ungidos del Espíritu también. Eso es simplemente para hacer nomás una lectura y entender qué significa para nosotros hoy, lo que ha significado para ellos en ese momento y lo que significa también para nosotros. Y siempre todo lo que es el aceite. Recordemos otra de las características, pero el aceite tenía también la propiedad curativa. El aceite se utilizaba, el ungüento, el aceite, ¿verdad?, para el cuerpo, para la enfermedad, se le ungía con aceite. Penemandu Abba, por ejemplo, ¿verdad?, en muchos de los pasajes bíblicos, en el que se le unge con el aceite santo. Y aquí la fuerza del Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, que nos cura, que nos da esa capacidad para tener un mayor y mejor discernimiento también en la vida. Esa es la gran curación. Bueno, son símbolos, ¿verdad? Símbolos que nosotros tenemos que utilizar y que tenemos que entender, porque después en el fondo, en la medida en que nosotros lo entendemos, nosotros también vamos a esforzarnos para hacer ese lindo camino. Saúl podría mirar atrás a este suceso y saber que Dios lo llamó a algo especial como rey de Israel. Desde ese momento, él se siente llamado en esta vocación, porque aquí te da la certeza. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo me siento llamado, yo siento este deseo, yo quisiera, pero la certeza te la da la comunidad cuando uno realiza todo un camino y un proceso de comunidad. Fíjense que la formación incluso en los seminarios, la formación para ser diácono, para ser sacerdote, para llegar al episcopado, es toda una comunidad que va mirando, que va entendiendo, que va sobre todo evaluando también, evaluando el proceso. Porque lo que destruye después es a una comunidad es cuando cada uno se autodenomina. Apea con la ñandera javaipá lleva, en el sentido religioso también, porque muchos se autodenominan pastores, por ejemplo. En un día, en 2 días, en un mes, de repente aparece cualquier garage y por ahí, y entonces muy mandé, ¿verdad? Dios es luz, Dios es salvación, Dios esto, Dios aquello, pues era pámala y tu pao, bebé. Y lastimosamente, como yo le dije, muchas oportunidades, no tenemos esta formación y esta educación religiosa. Y entonces nosotros pensamos que la religión es solamente cualquier cosa de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Y no nos damos cuenta que esta había sido una hoja de ruta, pero tan bien elaborada, que tenemos que entenderlo, tenemos que interpretarlo. Si yo me voy y me siento frente a una computadora así nomás y quiero hacer no sé qué, si nunca utilicé, ni no sé ni cómo se enciende, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil. Es como decirle a mi abuelito o a mi bisabuela que le doy una computadora o un celular de última generación. Doy por Uruguay, ¿por qué? No porque no te da la capacidad, sino que porque necesita hacer comunidad y necesita hacer formación. Hasta que después te dé tu título y te dicen, bueno, rey cuama, rey ñembo epama lleva. Entonces con anga y catúa lleva la llevada. Por eso caminamos en comunidad. Pero si no, cada uno, sobre todo estos que se autodenominan,
dice después cualquier cosa. Y lo único que hace es división, y cada vez más división. A manera de entender, ni en el aspecto entonces esencial y fundamental que es lo trascendental. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.